En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Feliz inicio de semana, queridos hermanas y hermanos que se conectan cada día con su programa Va Padre Internacional. Qué bueno y qué alegría que todos ustedes estén aquí presentes para escucharnos y disfrutar un poquito de su programa. Iniciamos una nueva semana con un nuevo contenido para cada uno de ustedes para que lo disfruten en el Señor. Así que te invito junto conmigo a que invoques la presencia del Espíritu de Dios. Cierra tus ojos ahí donde te encuentres y háblale al Espíritu Santo que está aquí en este lugar, porque Él solamente necesita que tú le llames, que tú le pidas que venga a tu corazón. Dile a ese Espíritu Santo que se encuentra ahora rodeándote, que llene tu corazón, que lo empape, que lo envuelva. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti. Arde fuertemente en nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, que te anhelamos, te necesitamos. Espíritu de Dios, ven y llena hasta lo más íntimo de nuestro corazón con tu amor, con tu fuego. Ese fuego que arde, que consume todo lo que somos. Espíritu Santo, te anhelamos y te necesitamos. Fluye con poder en medio de nosotros. Espíritu Santo, ilumina todo este día que vamos a vivir. Ilumina todas nuestras empresas, nuestros trabajos, nuestros medios de transporte. Espíritu Santo, unge todo con tu presencia, con las personas con las que vamos a tocarnos el día de hoy, las personas que veremos, con las que hablaremos. Espíritu Santo, llega hasta nuestras familias y llénalas también de tu preciosa unción. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Reflexionamos la lectura del día de hoy. Está tomada del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras el novio está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al novio y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Pues en este evangelio del día de hoy, un evangelio un poquito controversial para algunas personas, dependiendo de cómo lo interpretemos. Se da en un contexto del cual, pues culturalmente, el pueblo judío tenía prácticas que hacían.
y sobre todo la clase alta o clase más rica tenían sus cultos, con los cuales pues querían pues aplacar pues sus impurezas, su perversidad, porque siempre en el ser humano está a veces como esa intención de chantajear a Dios, a través de mi sacrificio consigo pues el perdón, a través de mi sufrimiento o prácticas de penitencia consigo el perdón. Y eso es un peligro, verlo de esa manera, verlo como si me gano el perdón por esos sacrificios o penitencias que hago, ¿de acuerdo? No, con esto no quiero decir que esté malo el tema de la expiación, pero eso es otra cosa. Lo que está malo es quizás esa interpretación de que yo con mis sacrificios, con mis penitencias, pues alcanzo ese perdón de Dios. No, el perdón de Dios es gratuito. Tú ni yo necesitamos hacer absolutamente nada para alcanzar ese perdón. Bueno, hay algo que hay que hacer. Reconocer el pecado, lo malo que hayamos hecho, reconocerlo, saber que somos pecadores y pedirle perdón a Dios. Eso es todo. Pedirle su misericordia. Y con hacer eso ya somos perdonados. Dios lo que necesita es el arrepentimiento de nosotros. Que reconozcamos nuestra maldad y que confiemos en su perdón, porque Él es rico en misericordia. Eso es todo. ¿De acuerdo? Otra cosa es el tema de la expiación, que uno sepa que nuestros actos tienen sus consecuencias y a veces hay que reparar algunos actos que hemos cometido por el daño que hemos hecho a terceros o las consecuencias o repercusión que ha tenido sobre terceros. Hay veces que hay que reparar. En justicia hay que reparar eso. Ahora bien, ya me he ido por los cerros de Úbeda, pero eso en cuanto al tema del ayuno. El tema del ayuno es lo que le están diciendo a Jesús. Jesús, ¿por qué los tuyos no ayunan si los demás sí lo hacen? Entonces Jesús le hace una explicación, y es que ellos lo tienen a Él, y que mientras lo tienen a Él, que es el novio, no tienen por qué ayunar, están de fiesta, están pues becados. Es decir, Jesús está haciendo lo que hacía, creo que era el santo cura de Ars, si no me equivoco. Él, cuando iba un penitente y se confesaba, él le ponía penitencias sencillas a las personas, porque él hacía la penitencia grave por esas personas. O sea, lo difícil lo hacía él y le ponía penitencia suave a los que se confesaban con él. Exactamente algo así era lo que Jesús estaba haciendo. O sea, mientras ustedes me tienen a mí, yo hago por ustedes el ayuno, yo hago por ustedes los sacrificios, yo, su maestro. Pero a un momento en el cual ya se ha retirado, y entonces ya ayunarán, y por eso es una práctica muy común dentro de la iglesia, el ayuno. El ayuno es bueno, nos ayuda, no que es que el ayuno nos hace superiores, nos hace mejores que los demás, no. El ayuno lo que nos hace es conectar más con Dios, nos ayuda a, mortificando la carne, hacer que el espíritu se eleve, para así poder clamar más a Dios, darnos cuenta de su presencia, de nuestra fragilidad y de su grandeza, y entonces crece nuestra fe en Él a través de estas prácticas penitenciales. Pero no es porque el ayuno en sí, por ayunar, porque sí, tiene algún tipo de retribución. Además, todo sacrificio y toda penitencia que hagamos siempre hay que unirla al sacrificio de Cristo, siempre hay que unirlo a Cristo. Si no lo hacemos así, no tiene ningún valor. Él es que hace que todo lo que nosotros hagamos tenga valor. Eso es lo primero. Lo otro que llega es, y él habla de este tema de el paño nuevo, paño viejo, odres nuevo, odres viejo, este temita. Como el vino nuevo, cuando se le quiere poner dentro de algo que es viejo, lo que puede hacer es romper la tela. O cuando se quiere poner ese vino en algo viejo, ese vino nuevo, en odres viejos, pues puedes reventarlo, o sea que es peor.
Él lo que estaba haciendo referencia es a que su doctrina, a que su enseñanza era nueva y que si intentaban ellos encajarla en su doctrina tradicionalista, lo que ellos tenían, pues lo que iba a ser era peor, iba a ser peor. Entonces como que no intentaran encajarla ahí, o sea, en la nomenclatura del pueblo judío, en la religiosidad judía. Aunque Jesús parte de este tipo de institución ya revelada en el Antiguo Testamento, Jesús le da un giro totalmente nuevo y distinto. Y más aún ese giro que le da se vaya expandiendo y desarrollando en el tiempo, gracias al Espíritu Santo, que ese es el problema a veces que tenemos con los protestantes, que nos dicen, que la iglesia cambió, que la iglesia... No, lo que pasa es que la iglesia no es estática. La iglesia tiene al Espíritu Santo que le va guiando a la verdad plena. Entonces va profundizando en su misterio y por eso la iglesia se adapta a la época histórica en la que vive. La iglesia se reinventa a sí misma, siempre sin dejar su esencia, siempre sin fallarse a sí misma, sin fallarle al Señor, porque mantiene el depósito de la fe. Solo lo que es accesorio o adorna a eso primero, eso es ya lo que puede cambiar y modificar tantas veces quiera. Y eso también es algún problema que a veces tenemos dentro de mi iglesia, con las personas que son pues ultraconservadores, super tradicionalistas. Cuando ven que la iglesia cambia cosas litúrgicas, son cosas accesorias que envuelven lo esencial y la iglesia tiene la autoridad para cambiar eso. Las veces que quiera, lo puede hacer. Siempre lo que no puede cambiar es lo que ha sido por divinidad fundamentado, ¿de acuerdo? Lo que ha puesto Cristo, y eso está en las Sagradas Escrituras, ¿de acuerdo? Eso no lo puede cambiar la iglesia, lo de divina institución. Ahora, lo que la iglesia ha ponido, que son esos ritos que envuelven o adornan eso, o esos sacramentos, sí la iglesia lo puede cambiar. Entonces, por eso hay que dejar siempre de que cada vez que el Espíritu Santo sopla a la iglesia y quiere enseñarle algo nuevo, intentar bloquear eso. Eso lo que hace es hacerle daño a la misma iglesia, hace daño a los demás, porque a veces es peor cuando uno quiere encasillar o encuadrar el soplo del Espíritu Santo, que siempre es nuevo. Bendiciones. Padre, Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 17 de enero la iglesia celebra el día de San Antonio Abad. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. El nombre Antonio puede significar fluoresciente, de antos, flor, o invencible, de anteos, el que se enfrenta victorioso a sus enemigos. La vida de este santo la escribió San Atanasio, su gran amigo. San Antonio Abad murió el 17 de enero del año 356. Había nacido en Egipto en el año 251. Se le llama Abad, que significa padre, porque fue el padre fundador de monasterios de los monjes. De pequeño no le enseñaron a leer y a escribir, pero sí lo supieron educar cristianamente. A los 20 años quedó huérfano de padre y de madre. Y al entrar en una iglesia oyó leer aquellas palabras de Jesús: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme.
Se fue entonces y vendió las 300 fanegadas de buenas tierras que sus padres le habían dejado en herencia y repartió el dinero a los necesitados. Lo mismo hizo con sus casas y mobiliarios. Solo dejó una pequeña cantidad para vivir él y su hermana. Pero luego oyó leer en el templo aquella frase de Cristo: «No os preocupéis por el día de mañana», y vendió el resto de los bienes que le quedaban, y asegurando en un convento de monjas la educación y el futuro de su hermana, repartió todo lo demás entre la gente más pobre, y él se quedó en absoluta pobreza, confiado solo en Dios. Se retiró a las afueras de la ciudad a vivir en soledad y oración. Vivía cerca de algunos monjes que habitaban por allí, y de ellos fue aprendiendo a orar y meditar. Le enseñaron a leer y su memoria era tal que lo que le leían lo aprendía de memoria. Esto le va a servir mucho para el futuro, cuando no tendrá libros para leer, pero sí recordará maravillosamente lo leído anteriormente. El que no trabaje, que no coma. Recordaba siempre esta frase de San Pablo y aprendió a tejer canastos, y con el trabajo de sus manos conseguía para su sustento y aún le quedaba para ayudar a los pobres. Su fervor era tan grande que pronto que oía hablar de un monje o ermitaño muy santo, se iba hacia él a escucharle los consejos y trataba de aprender cómo llegar a la santidad, y así pronto fue también él un ermitaño admirable santo. Pero el demonio empezó a traerle terribles tentaciones. Le presentaba en la mente todo el gran bien que él podría haber hecho si en vez de repartir sus riquezas a los pobres, las hubiera conservado para extender la religión, y le mostraba lo antipática y fea que sería su futura vida de monje ermitaño. Trataba de que se sintiera descontento de la vocación a la cual Dios lo había llamado. Como no lograba desanimarlo, entonces el demonio le trajo la más desesperante tentación contra la pureza. Le presentaba en imaginación toda clase de imágenes impuras, pero él, recordando aquella frase de Jesús: «Vigilad y orad para no caer en la tentación, ciertos malos espíritus no se alejan, sino con ayuno y oración», se puso a vigilar sus sentidos, sus ojos, oídos, entre otros, para que ninguna mala imagen o atracción lo sedujera, y luego empezó a orar mucho y a ayunar frecuentemente. Pasaba muchas horas del día y de la noche orando. No comía ni bebía nada jamás antes de que se ocultara el sol, y su alimento era un poco de pan o dátiles y un poco de sal, agua de una cisterna. Un día el demonio, enfurecido porque no lograba vencerle, le dio un golpe tan violento que el santo quedó como muerto. Vino un amigo y, creyéndolo ya cadáver, se lo llevó a enterrar. Pero cuando ya estaban disponiendo los funerales, él recobró los sentidos y se devolvió a su choza a orar y meditar. Allí le dijo a nuestro Señor: «¿A dónde te habías ido, mi buen Dios, cuando el enemigo me atacaba tan duramente?». Y una voz del cielo le respondió: «Yo estaba presenciando tus combates y concediéndote fuerzas para resistir. Yo te protegeré siempre y en todas partes». A los 35 años de edad siente una voz interior que lo invita a dedicarse a la soledad absoluta. Hasta entonces había vivido en una celda, no muy lejos de la ciudad y cerca de otros ascetas. La palabra asceta significa el que lucha por dominarse a sí mismo. La gente llamaba asceta a los cristianos fervorosos que se dedicaban con la oración, el sacrificio y la meditación a conseguir la santidad. Cerca de un grupo de ellos había vivido ya varios años. Antonio ya había aprendido cuanto ellos podían enseñarle para ser santo. Ahora se sentía capaz de alejarse a tratar de entenderse a solas con Dios. Se fue lejos al otro lado del río Nilo, encontró un cementerio abandonado y allí se quedó a vivir. Las gentes antiguas creían que las almas en pena venían a espantar a los cementerios. Para convencerse de que tal creencia era un cuento y mentira, se quedó a vivir en aquel cementerio y ningún alma de ningún difunto vino a espantarlo. Aquel terreno está infestado de serpientes venenosas. Les dio una bendición y ellas se alejaron. Solamente un amigo suyo venía muy de vez en cuando a traerle un poco de pan. Levantó un muro para hacer el sacrificio de no ver a nadie, y hasta el que le traía el pan tenía que lanzárselo por encima. Mucha gente venía a consultarlo y les hablaba a través del muro.
Pero la fama de que sus consejos hacían mucho bien se extendió hasta que al fin los peregrinos no pudieron contenerse y derribaron aquella pared. Allí estaba Antonio, que desde hacía 20 años no veía rostro humano alguno, y no comía carne, solo se alimentaba de un poco de agua y de pan. Pero en su rostro no se notaba ningún mal efecto de estos sacrificios, sino que parecía amable y lleno de alegría. A los 55 años, para satisfacer la petición de muchos hombres que le pedían les ayudara a vivir una vida de ermitaño como él, organizó una serie de chozas individuales donde se practicaba una pobreza heroica. En cada una de estas chozas vivía un ermitaño dedicado a orar, a trabajar y a hacer sacrificios. Constantemente se oían cantar por allí las alabanzas de Dios. Antonio los fue formando en la santidad con sus sabios consejos. San Atanasio narra que les aconsejaba lo siguiente: no vivir tan preocupados por el cuerpo, sino por la salvación del alma. Cada mañana pensar, este puede ser el último día de mi vida, y vivir tan santamente como si en verdad lo fuera. Ejecutar cada acción como si fuera la última de la vida. Recordar que los enemigos del alma son vencidos con la oración, la mortificación, la humildad, las buenas obras, y se alejan cuando hacemos bien la señal de la cruz. Les contaba que muchas veces había hecho salir huyendo al demonio con solo pronunciar con toda fe el santo nombre de Jesús. Les decía que para combatir la impureza hay que pensar frecuentemente en lo que nos espera en el final de la vida: muerte, juicio, infierno o gloria. Les insistía que se esforzaran por llegar a ser mansos y amables, y que no buscaran ser alabados o muy estimados. Los últimos años de su vida era muy visitado por peregrinos que iban a pedirle consejos. Él hacía que sus monjes más santos y sabios los aconsejaran, y luego, reuniéndose al atardecer, a todos los peregrinos les hacía algún pequeño sermón. Murió de más de 100 años, pero conservaba buena vista y buen cerebro, y parecía siempre tan alegre y amable que cuando llegaba un peregrino y preguntaba por él, decía: busque entre los monjes el más alegre de todos, ese es Antonio. Y aunque el peregrino jamás lo había visto en su vida, pasaba por entre los monjes, y al ver uno por uno el más amable rostro y risueño y alegre, preguntaba: ¿ese es Antonio? Y él respondía: ese soy yo. Antes de morir hizo jurar a sus discípulos que no contarían dónde estaba enterrado, para que la gente no tuviera el peligro de dedicarse a rendirle cultos desproporcionados. Los antiguos le tenían mucha fe para que alejara de sus campos la peste que atacaban a los animales. Por eso lo pintan con un cerdo, un perro o un gallo. Había también la costumbre de que varios campesinos engordaban entre todos cada año un cerdo, y el día de San Antonio, el 17 de enero, lo mataban y lo repartían entre los pobres. Es por eso que hoy es el día de San Antonio Abad. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy es un gran día para nosotros meditar qué sacrificios estoy haciendo yo para mi salvación. Lo más importante no es que el cuerpo esté bien, lo más importante es que nuestra alma esté en santidad. Lo segundo que debemos aprender es que un cristiano tiene que ser alegre. Muchas veces tú y yo, que vamos a la iglesia, a grupos de oración, que somos de oración, no tenemos alegría. La gente no ve en nosotros ese rostro amable, alegre, que debe caracterizar a un cristiano. Por eso, hoy te invito a que le pidas al Señor que te dé la fe, las fuerzas para luchar contra toda tentación del enemigo, como lo hizo Antonio, para que puedas vencer, para que puedas ser alegre, para que a pesar de las pruebas, las situaciones que te puedan llegar, nada ni nadie te robe la paz y la alegría que solo da tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Hoy es un día para que busquemos nuestra salvación, para que busquemos la santidad y para que la mantengamos. Recuerda que hoy puede ser el último día de nuestras vidas. Por eso, aprovecha cada instante para estar en la presencia del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y que en este maravilloso día nos conceda la gracia de poder nosotros dominarnos tan perfectamente a nosotros mismos y dedicar nuestra vida a la oración, el ayuno y hacer el bien a los demás. Bendiciones. Bendiciones, hermanos y hermanas, a este su programa Abba Padre Internacional.
sea glorificado y bendecido el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este maravilloso inicio de semana, donde juntos podemos contemplar la grandeza del Señor. Su hermana Ana Yudelki Sánchez, como cada lunes, compartiendo el poder que tiene la palabra de Dios. En este maravilloso día vamos a compartir el tema Esperen una nueva salida. Estando en oración, sentí en mi corazón de que el pueblo de Dios está necesitado de una salida. No sé cuáles son las circunstancias en las cuales tú te encuentras, hermano y hermana, pero hoy en el nombre de Jesús vengo a testificar el poder de la palabra. Y Dios habla a su pueblo, que desde la situación actual en la que tú estás, y que todas esas dificultades que te han oprimido, que te han esclavizado, hoy Dios viene a recordarte que Él tiene una salida para ti. Y vamos a compartir la palabra de Dios citando al profeta Isaías en su capítulo 41, en los versículos del 8 en adelante. Y nos dice la palabra de Dios: Pero tú, Israel, eres mi siervo, tú eres mi elegido, pueblo de Jacob, raza de Abraham, mi amigo. Yo te traje de los confines de la tierra, te llamé de una región lejana diciéndote, tú eres mi servidor. Yo me fijé en ti y te elegí. No temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Todos los que se lancen contra ti serán avergonzados y humillados. Tus adversarios serán reducidos a la nada y perecerán. Buscarás a tus contrarios, pero no los hallarás. Serán totalmente derrotados, reducidos a la nada, los que te hacían la guerra. Yo, Yahvé, soy tu Dios. Te tomo de la mano y te digo, no temas, que yo vengo a ayudarte. No temas, raza de Jacob, más indefensa que un gusano. Yo soy tu socorro, dice Yahvé, el Santo de Israel es el que te rescata. Mira que te convierto en un rastrillo nuevo, y con doble hilera de dientes molerás los cerros y los harás polvo. Hermanos y hermanas, esto es palabra de Dios. Qué hermoso mensaje. Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial. En nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, a través del cual Él hoy viene a hablar a su pueblo. Y hemos escuchado unas palabras de consuelo, de aliento de parte de nuestro Dios. El exégesis de esta enseñanza se basa en la consolación del pueblo de Israel, uno de los tantos oráculos anunciados por el Espíritu de Yahvé al profeta Isaías. Y es importante, hermanos y hermanas, que de una manera introductoria veamos lo que antecede esta lectura. El mismo Isaías en el capítulo 40, refiriéndose al pueblo de Dios, le dice, consolad, consolad a mi pueblo. ¿Por qué Dios habla de consuelo a su pueblo? En aquella época Israel se encontraba bajo la esclavitud de los babilónicos. Los israelitas habían sido exiliados porque habían cometido el pecado de la idolatría, porque se habían apartado de las creencias de su Dios. Y es importante, hermanos y hermanas, que tú y yo estemos conscientes que nuestras acciones y nuestras decisiones traen consecuencia a nuestra vida personal, familiar y en los diferentes aspectos de una manera personal. Dios nos creó a imagen y semejanza suya, pero también como Padre nos ha dado un libre albedrío.
pero va a depender cómo tú y yo vamos a administrar esta libertad que tenemos. Y como hijos legítimos de Dios, bajo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Dios nos invita a estar con Él. Nos invita a permanecer plenamente en su amor y en su palabra. Pero muchas veces, arrastrados por nuestras debilidades carnales, seducidos por el mundo, somos llevados a tomar decisiones erróneas que nos apartan de nuestro Dios. Y esto fue lo que aconteció con el pueblo de Israel. En la época del profeta Isaías, cuando se nos refiere en los capítulos 40 y el capítulo 41 actualmente que hemos escuchado. Y el Señor de una manera misericordiosa vuelve a consolar a su pueblo. Un pueblo que después del reinado de David y Salomón, este pueblo de Dios fue dividido en el reinado del norte, que fue llamado Israel, y el reinado del sur, que fue llamado Judá. Y por la maldad de los hombres que yacía en sus corazones, aquella nación que en la época de Moisés, de Josué y los jueces era una nación fuerte, una nación que adoraba al Dios del cielo, al Dios de sus padres, sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, pues en esta época se dividen. Sin embargo, vemos que durante el reinado del norte, su primer rey, Jeroboam, fue un rey que se apartó de las leyes del Dios de Israel y se corrompió, y también su pueblo, y comenzaron a perderse y se apartaron de Dios. Y estas consecuencias los llevaron a que durante la época de los asirios, Israel fue esclavizada, fue oprimida. Y es actualmente lo que hoy nosotros en el siglo XXI estamos experimentando. Porque muchas veces somos arrastrados por las leyes que nos gobiernan y nos dirigen. Y muchos de nuestros gobiernos se corrompen por el poder, por avaricia, por adquirir más bienes terrenales y humanos. Y no les importa llevar a cabo el cumplimiento de los estatutos que se nos enseñan a través de la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia. Y muchos de nosotros, cristianos comprometidos y otros con compromisos laicales dentro de la Iglesia, no les importa aceptar las leyes de los hombres para agradar a los hombres, olvidándose de que no podemos agradar al hombre, sino que tenemos que obedecer a nuestro Dios. Y todo esto aconteció durante los reinados, tanto el reinado del norte como el reinado del sur, en la época de los israelitas. Y por obedecer a los hombres e imitar costumbres perversas, Dios se apartó de ello. Pero hoy, hermanos y hermanas, el Señor nos está advirtiendo, nos corrige de una manera misericordiosa. Vemos cómo este pueblo, al apartarse nuevamente de Dios, vuelve a la esclavitud. Ya era un pueblo que había probado lo que era la vivencia de ser esclavo cuando estaban en Egipto, siendo oprimidos por el faraón. Sin embargo, nuevamente vuelven a cometer el mismo error. ¿Y qué nos enseña aquí la palabra de Dios? Que la decisión es tuya, hermano y hermana, la decisión es mía, de ser libres y disfrutar la plenitud de la abundancia, de obedecer a un Padre que es misericordioso, o de tomar la decisión de ser desobedientes y continuar siguiendo nuestras seducciones carnales y apartarnos de nuestro Dios. Esto le costó la vida al pueblo de Israel, y muchos hijos de la promesa perecieron y murieron y no fueron testigos de todo lo que Dios había decretado para ellos. Pero vemos cómo Dios se glorifica una vez más, porque Dios había dado una promesa a Abraham, y por cuyas palabras de un Dios omnisciente, todopoderoso, sin importar lo mal que se había comportado su pueblo, Dios cumple su palabra. Y es por eso que vemos este anuncio del profeta Isaías. Y es aquí cuando ya se da inicio en lo que es el estudio, según plantean los padres de la iglesia, que estando en el reinado de Ciro el Grande, rey de Persia, monarca de aquella ciudad, Dios vuelve a restaurar a su pueblo Israel y los liberta de la esclavitud babilónica. Y Israel, después de tanta opresión, de tanta esclavitud, pues Dios se recuerda de las promesas dadas a Abraham.
y vemos cómo Dios es el dueño de la historia de aquel pueblo. Pero qué interesante, hermanos y hermanas, que durante cada acontecimiento que padece el pueblo de Israel, Dios está en medio de lo que se escribe durante toda su historia. Y hoy nosotros hemos de tomar estos acontecimientos para que tú y yo reflexionemos cuáles son los beneficios de obedecer y las consecuencias de desobedecer a nuestro Dios. Yo soy testigo, hermanos y hermanas, de que muchas veces nosotros creemos que tomamos las decisiones correctas, pero sin embargo, si tú y yo no consultamos a Dios, si no nos sometemos a lo que Él nos manda y nos pide a través de su palabra, nosotros podemos cometer errores. Y lo que cuesta a un hombre de Dios levantarse después de una caída. Dios está en este momento hablándole al corazón de aquellos que están oprimidos por sus malas decisiones. Si tú te encuentras pasando una situación decadente, personal, laboral o espiritual, hoy el Dios de Israel quiere recordarte que Él quiere liberarte de esa opresión. Él quiere sanar tu historia. Dios quiere desarraigar eso que te ata, eso que aún te conduce hacia ese pueblo de permanecer esclavizado ante las seducciones del mundo o las ofertas de este sistema cibernético, del sistema de la cultura que nos corrompen y que nos quieren apartar de las leyes de nuestro Dios. Dios nos está invitando, hermanos y hermanas, a que nuestro sí para Él sea un sí sincero, que nuestra entrega a nuestro Dios sea una entrega de sacrificio. Y la palabra sacrificio significa darlo todo por Él, entregarnos plenamente a Él, aunque esto nos cueste la vida. San Pablo, después de haber tenido su encuentro personal con Jesús camino a Damasco y durante esos años de preparación para ser exhibido ante sus hermanos romanos y los gentiles y paganos a los cuales él fue exclusivo para predicar el evangelio de ese Cristo que había resucitado, San Pablo reconoció esta gran experiencia de amor y de conversión y la repite tantas veces en su viaje y en sus predicaciones a los demás. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esto es lo que marca la diferencia en nosotros. Porque Israel, cuando estaba probando los beneficios de la obediencia, caminaba así como caminaron los apóstoles y muchos de los profetas de turno, que experimentaron ese gozo, esa alegría cuando Dios camina y bendice a su pueblo. Pero es importante que tú reconozcas, hermano, que muchas veces, aún estando en el sufrimiento, estando tirados en el piso por nuestras propias decisiones negativas, somos tirados al piso. El mundo nos acusa, nos señala y nos llaman pecadores, nos dicen que no nos vamos a levantar. Pero hoy a ti que te habla Jesús el Nazareno, siento en mi corazón esta palabra: Dios quiere darte una nueva oportunidad. Dios quiere recordarte que si tú le abres el corazón, que si tú confiesas con tus labios que Él es tu Señor y Salvador, Dios viene a darte esta nueva salida. Y esta es la nueva salida que Dios trae al pueblo, no exclusivo a los israelitas, sino a toda la humanidad, a toda Latinoamérica, a todos los hermanos que están conectados con Abba Padre. Dios trae una nueva salida para tu casa. Dios trae una nueva salida en este nuevo año. Si al final del 2021 tus peticiones no fueron contestadas, no te desesperes, hermano, no te angusties, hermana, porque Yahvé, tu Dios todopoderoso, hoy trae una salida para ti. Quiere confortar tu fe, quiere forjar tu carácter, porque a través de que somos moldeados, a través de las diversas pruebas, Dios nos va capacitando. Y recuerden las palabras del profeta Isaías cuando iniciábamos esta lectura: pero tú, Israel, eres mi siervo, tú eres mi elegido. Tú y yo somos Israel. Y Dios nos ha elegido con un propósito específico, para que seamos testigos de su poder, para que sirvamos en su nombre, para que a raíz de todo lo que tú has vivido, de todo lo que ha pasado en tu vida,
esa situación de enfermedad, tú que me escuchas, que estás padeciendo de un cáncer terminal, dice el Señor por el poder de su palabra que no terminará en muerte. Deposita tu confianza en el Señor, porque de Él brotan palabras de vida eterna. Porque de su seno, así como dice San Juan, brota vida. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que anhelar que la presencia de Dios camine con nosotros. Así como el éxodo Moisés, refiriéndose a los israelitas después de la salida de la esclavitud del faraón, Éxodo 13 en el verso 22 dice que durante el día la columna de nube no se apartaba de ellos y durante la noche la columna de fuego. Hoy, a través del Nuevo Testamento, después de la fiesta de Pentecostés y la llegada del Espíritu Santo, tú y yo somos templo donde habita el Espíritu de Yahvé. Y es por esta promesa que yo te invito a creer que Dios tiene una salida para ti. Dios consuela a su pueblo y cumple sus promesas de liberación. Por tanto, el profeta Isaías describe en este pasaje hermoso todo lo que fue la tristeza, el llanto y la desesperanza que estaba viviendo el pueblo de Israel. Porque es necesario que recordemos esos momentos amargos, esas experiencias tristes y específicamente los tiempos de escasez. Cuando estamos siendo oprimidos de esos beneficios, de tantas abundancias que Dios tiene para nosotros. Pero hoy es el día, hermana, hermano, alégrate en el Señor. Alegrémonos en el Señor, porque aunque las dificultades nos abaten, aunque los problemas han aumentado, es cierto que el COVID ha tomado fuerza, cada día se aumentan los números de los contagiados, hermanos, familiares y amigos padeciendo de este virus maligno. Pero hoy Jesús nos promete, ante la gloria de su nombre, que Él nos trae una nueva salida. La sangre de Cristo tiene poder. Y por su sangre preciosa, que fluyó por amor en la cruz del Calvario, Dios va a limpiar nuestros enfermos del COVID. Dios va a limpiar los cuerpos. Tú que me escuchas, en el nombre de Jesús, que estás enfermo. Aquellos que tienen sus pulmones dañados, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, creemos que la sangre de Cristo limpia esos pulmones. Creemos en el nombre de Jesús que por la preciosísima sangre de Cristo se limpia ese útero de esa mujer que es infértil, que lleva años tratando de concebir. Dios limpia tu vientre, mujer, y te hace fecunda por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús espera una nueva salida. Espera una nueva salida. Tú que estás orando para que Dios restaure tu esposo, tu hogar, tu familia, no te canses de orar. No te desespere, aunque aún no has recibido respuesta de tu petición. Porque muchas veces oramos y al orar en un torno natural, creyendo de que si pido algo al instante voy a tener una respuesta, no es así, hermano. Tenemos que orar fervorosamente y tenemos que recordar lo que nos dice San Pablo. Nosotros no recibimos cosas grandes porque no sabemos orar, mas el Espíritu del Señor es quien sabe gemir a través de nosotros. Y antes de irte a tu aposento orar, o antes de ir al Santísimo y postrarte ante nuestro Rey Jesús Eucaristía que se hace presente, yo te invito, hermano y hermana, porque lo he hecho y soy testigo, pide al Espíritu de Dios que te acompañe. Pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te instruya, que ponga Él las palabras en tu boca, que se te revele, para que cuando tú te postres ante nuestro Rey, Señor y Salvador, Dios haga maravilla a través de tu clamor. Y no será un clamor exclusivo para ti, los tuyos, sino que Dios va a trascenderse, Dios se va a desbordar. Y por cuanto tú le pidas desde tu corazón, Dios va a hacer maravilla. Y es importante que tú le creas a Dios. Es importante que nos unamos al clamor de la iglesia, a las oraciones de aquellos hombres y mujeres que han dado su vida por el Evangelio. Dios está convocando a un remanente que permanece fiel aún en medio de este mundo que se ha corrompido, que se ha apartado de Dios. Y muchos de nosotros hemos recibido una segunda oportunidad
porque tenemos un Padre de misericordia que no se cansa de darnos oportunidades. Pero hoy, de una manera especial, Dios viene a consolarnos. Dios viene a redimirnos. Y te insisto con las palabras del profeta Isaías: con mi diestra victoriosa te he sostenido. Tus adversarios y enemigos serán reducidos a la nada. Y tú y yo tenemos 3 enemigos, que es el diablo, el mundo y la carne. Pero si tú y yo confesamos a Jesús como Señor y Salvador, hacemos un pacto de alianza con Él y le servimos de corazón, Dios va a exterminar nuestros enemigos y Dios va a exhibir su gloria a favor de nosotros. Dios trae una salida para ti. Te invito en este momento, hermanos y hermanas, que oremos en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial, Padre de amor y de misericordia, te damos gracias, Jesús, en este momento. Gracias, Señor, por tantos hermanos que están conectados a través de las plataformas digitales de tu programa. Gracias, Señor, por aquellos que nos escuchan a través de la radio y nos pueden ver a través del televisor. Espíritu Santo de Dios, en este momento invoco tu presencia santa, que ese poder que yace de la Santísima Trinidad descienda sobre cada hogar ahora, en el nombre poderoso de Jesús, y que la preciosa sangre de Cristo venga a libertar las vidas que están cautivas a causa del pecado. Oh Dios Todopoderoso, escucha el clamor de tantas madres, de tantas personas que están orando por la conversión de sus hijos, por la restauración de sus hogares. Ven, Jesús amado, a consolar a tu pueblo. Ven, Jesucristo Todopoderoso, a traer una salida en medio de la desesperación, en medio del caos, Jesús amado. Tú eres el Dios de lo imposible. A ti te adoramos, a ti te glorificamos. Yo te pido, mi Señor Todopoderoso, que tú aumente la fe de tantos hermanos que te están pidiendo un milagro. Porque para que el milagro se haga en nuestras vidas, tenemos que estar acrecentados en la fe. Que cuando oramos y nos dirigimos a ti, tú escuchas nuestra oración. Te alabo, te bendigo y te adoro. Y te doy gracias, Señor, por tantas personas que tú estás tocando. Gracias, Jesús, porque te está llevando tanta amnesia, tanta anemia espiritual de tantos hermanos que estaban abatidos a causa de las pruebas. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo está soplando, hermano. Está soplando en tu casa, en tu vida, y está renovando el don del amor de Dios que gratuitamente hemos recibido con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Bendito y alabado eres, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres poderoso, y a tu nombre sea todo honor y toda la gloria. Hermanos y hermanas, alaba al Señor. Glorifica su nombre, que es sobre todo nombre. Dios está rompiendo cadenas. Dios está deshaciendo pactos ancestrales que arrastraban tu familia a la miseria, al pecado de lesbianismo, de la homosexualidad. Dios está cortando raíces de mal que te avergonzaban. Tú que eres cristiana, madre, tú que estás orando para que Dios quitara ese pecado de vergüenza de tu familia. Pues hoy Dios trae esa salida de la liberación, la salida de la paz sobre tu casa, sobre los tuyos, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios siga guardando tu vida, hermano y hermana. Que Dios bendiga tu casa, tu familia. Y te invito de una manera especial a permanecer en oración. Que la pandemia no nos robe la alegría y el gozo. Hay una promesa de Dios sobre nosotros. Dios nos sostiene con su diestra victoriosa. Y recuerda, Él es un Dios que nunca ha perdido una batalla. Y tu vida y mi vida están en sus manos. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Hemos llegado al final de este programa del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes, que el Señor les haya hablado del corazón. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en nuestras redes sociales como Va Padre Internacional, tanto en YouTube como en Instagram, como en Twitter, como en Facebook. Nos vemos mañana, si así Dios lo permite.